Hola, aquí el Capitán Patapalo al habla. Lo primero es disculparme por la ausencia del jueves pasado. Estaba previsto hacer un videoblog como todos los días, pero me emocioné mucho, me puse a cortar el césped ahí a pecho lobo y me pillé un catarro tremendo de estos de primavera que me ha tenido fuera de combate prácticamente toda la semana. Así que vamos a tener que recuperar el videoblog hoy y en lugar de hacer el jueves que viene, seguramente lo haré el viernes, pues espaciarlo un poco o el sábado y para así ir retomando un poco una periodicidad un poco más conveniente. La segunda disculpa va porque acabo de ver que no tenía un problema con la webcam, sino que la webcam tiene un pichorrillo que permite ajustar el zoom, con lo cual está saliendo las imágenes muy borrosas en los últimos videoblogs y creo que era simple y llanamente porque no tenía puesta la lente en la buena distancia. Vamos a ver si así al menos, pues bueno, podemos decir que tenemos ya una buena webcam para hacer estos videoblogs. Y pasamos ya al tema de hoy. Creo que la cita es de Santiago Eximeno, pero no estoy totalmente seguro. Igual me estoy marcando aquí un apócrifo de primer nivel. Pero me suena que estando en Nocte o en una de estas charlas que nos pegamos en las Hispacones, señaló el hecho de que la mayor parte de los escritores noveles te preguntan, cuando llevas un poquito de tiempo en esto, oye, ¿cómo se hace para publicar? Y, craso error, no es esa la pregunta. La pregunta del millón es, ¿cómo se hace para mejorar siendo escritor? ¿Cómo hago para mejorar mi escritura? Y luego el resto va más o menos rodado, ¿vale? El mundo no es un mundo ideal, de eso ya hablaremos otro día, pero la pregunta clave que hay que plantearse como escritor, seas novel, seas veterano, seas ya consagrado, es ¿cómo mejoro en esto que hago de escribir? Como decía el capricho de Goya, todavía aprendo. Si hay un poquito de suerte lo pondré como imagen del vídeo, como reclamo. Y así será un poquito menos crudo que el clickbaiter este que voy a poner de consejos infalibles para mejorar como escritor. Porque lo que os voy a dar hoy es un consejo infalible, comprobado en estos 30 años que llevo escribiendo, que permite mejorar como escritor. Insisto, no estamos hablando de publicar, estamos hablando de escribir mejor. Y os diréis, bueno, ¿y cuánto me va a costar esto? Pues por ser vosotros solo vais a tener que ingresarme... No, es una coña. No os va a costar nada de dinero, pero por supuesto os va a costar algo. Os va a costar esfuerzo, os va a costar compartir vuestra obra y os va a costar tiempo. Porque, no nos engañemos, esto ya lo decíamos en el pod que hicimos de las 1000 horas de vuelo, para mejorar esto de la escritura, como en todo en la vida, hay que echarle tiempo, hay que echarle ganas y hay que ser perseverante. Bueno, ¿cuál es el consejo este del millón? El consejo este del millón es simple y llanamente hacer de jurado. Ah, vais a empezar a decirme, bueno, en sí la idea no tiene nada de novedoso. Todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector. Digo casi todo el mundo porque desgraciadamente me he encontrado escritores que presumían de no leer. Y bueno, a eso ya le dedicaremos un videoblog entero porque merece la pena. Igual incluso podemos sacar una cosa humorística que nos permita llevarlo con más entereza. Eh, pero claro, leer está muy bien, en eso estamos todos de acuerdo, pero también hay que aceptar que hay niveles de lectura. No es lo mismo leer cuando llegas a la cama agotado después de un día de trabajo, después de haber hecho ejercicio, después de haberte bebido un par de vasos de vino o unas botellines de cerveza, que lees, está guay, te relajas, disfrutas de la historia, pero retienes de una forma pues relativamente eficiente que leer cuando estás en mitad de la jornada laboral, tomándote tu tiempo, descansado, etcétera. Y esto es algo que saben casi todos los alumnos que han pasado por un instituto o una universidad. Si estudias pimplado a última hora del día, normalmente los exámenes te van peor que si estudias tranquilamente por la mañana con buena luz o por la tarde después de una buena siesta cuando estás descansado. Luego están esos noctámbulos que necesitan estudiar por la noche cuando no hay ruido. Vale también para la lectura. Si os concentréis mejor leyendo a las 3 de la mañana, pues adelante con ello. A mí me pasó cuando nació mi primer hijo, por los días era imposible leer y de repente a las 3 de la mañana, cuando habías conseguido que echara el rototo que decían aquí en Francia y por fin se durmiera, decías, vale, va, voy a leerme un rato alguna novela porque voy a tener una hora de calma y va a ser imposible dormirme. Bueno,
partimos ya del principio de que no se lee con la misma eficacia dependiendo del momento del día, dependiendo de lo relajados que estamos. Y hay un factor más, no leemos igual dependiendo del objetivo que tenemos con la lectura. No es lo mismo leer para documentarse, leer para relajarse, leer para analizar un manuscrito para una editorial o, lo que estoy proponiendo hoy, es leer para un concurso. Cuando lees para un concurso, estás a tope. Sí que es cierto que puedes caer sobre relatos que los descartes rápidamente porque ya ves que la calidad de escritura es tan baja que aunque te cuenten la mejor historia del mundo no vas a tener las tripas de premiarlo, eso es cierto. Pero sí que es verdad que en general se lee con mucha más atención, sobre todo, y este es el tema es crucial, cuando tienes que compartir tus opiniones con otros jurados, con una editorial o con terceras personas en general. En este sentido, quiero decir que la experiencia puede valer también en el comité seleccionador de una revista o un lector cero de una editorial o el propio seleccionador de manuscritos que es a su vez editor, etc. El tema es el siguiente. Cuando lees con la atención suficiente para poder justificar lo que vas a evaluar en el relato, estás ya entrando en las tripas del relato, estás ya entrando en las tripas de la novela, estás ya analizando todo lo que funciona y todo lo que no funciona. Y esto como escritor es muy importante. Es muy importante porque, por un lado, te va a permitir descubrir técnicas nuevas, ver cosas que funcionan, y por otro lado, te va a permitir detectar tus propios errores. Es cierto que en un principio, con nuestro natural vanidoso que tenemos los escritores, vamos a decirnos, no, a ver, yo estas meteduras de pata no las hago. Y quizás el autor al que estás, cuya obra estás destripando, vas a señalarle cosas que crees que tú no haces y tú estás cometiendo los mismos errores. Pero luego, cuando estés escribiendo de nuevo, esa reflexión va a salir. Es como los movimientos mecánicos que aprendes en Kendo o en cualquier disciplina, sea marcial, sea deporte, etc. Le das lo que se llama un camino, desarrollas un camino corporal. Tu cuerpo luego recuerda ciertos movimientos. En la escritura es lo mismo. Si tú te has dado cuenta, leyendo y analizando una obra de narrativa, que hay un recurso que no funciona, que ciertas repeticiones no son poéticas, sino que resultan pesadas, o que hay un cierto giro argumental que realmente no termina de cuajar, luego cuando te pongas a escribir, si repites esos patrones, va a saltarte la alarma. Es como, salvando las distancias, me pasa un poco en Kendo. Yo tengo muchos defectos como practicante de Kendo y a veces me dicen mis alumnos, qué pena que con nosotros no puedes aprender. Y yo siempre les digo, no, muy al contrario, con vosotros aprendo muchísimo, porque cuando hago reflexiones sobre vuestras técnicas, cuando intento guiaros, luego eso lo absorbo y cuando intento practicar yo mismo me doy cuenta de que muchos de esos errores los cometo. En la escritura es exactamente lo mismo. Y es muy importante esta visión de leer como jurado, porque aunque no lo creamos, nos va a hacer avanzar muchísimo. Ya leer en sí para mí es indispensable. Si un día pasaré la webcam por aquí, ahora he metido un montón de libros en cajas porque tengo que hacer unas reformas en la casa, si todo va bien, porque con esto del coronavirus igual al final no podemos. Pero yo vivo rodeado de libros y hay que leer libros. El editor de Abaco, de una editorial que nació en la web de Sedice, por decirlo de alguna forma, una vez estábamos hablando de uno de mis manuscritos y tal, al que le vio cierto potencial. A él no le terminó de convencer, me dio una opinión muy sincera y muy razonada. Y una de las cosas que me dijo, y en eso estoy muy de acuerdo con él, era que él como escritor, cuando escribía, tenía tendencia a leer libros relacionados, para que le metieran un poco en el ambiente. Es decir, aprovechaba su capacidad lectora para enriquecer su capacidad de escritor. Esto que puede parecer de perogrullo, es muy importante tenerlo en mente. Y el tema es que cuando haces esto, en tanto que editor, seleccionador o jurado, la experiencia va muchísimo más lejos. Yo esto ahora que llevo, pues, a lo tonto modorro 10 o 11 años de editor y debo llevar unos 12 años con los Calabazas, llevo más tiempo ya en distintos proyectos en los que ya seleccionábamos relatos,
Más tiempo aún ha pasado desde que estuve en la web Ocio Joven, en la que aprendí muchísimo, porque entre otras cosas valorábamos los relatos de la gente que pasaba por ahí. Les poníamos notas, pero sobre todo les poníamos comentarios. Eso a mí me permitió avanzar muchísimo como escritor y ahí conocí a grandes autores que luego pues han llevado carreras más o menos fructíferas, pero con los que he aprendido muchísimo, muchísimo, como Miguel Puente o Manuel Mige, por mencionar a dos así rápidamente. Eh, hay que tener en cuenta que ese momento de compartir efectivamente tiene un precio. Yo ya lo entiendo. Hay gente que se dice, bueno, pero es que si publico un relato en una web lo quemo, ya no me lo van a coger en ningún lado. Esto es relativamente cierto. En sitios como en Calabaza seguimos abiertos a recibirlos, pero sí que es verdad que gastas un cartucho. Lo que pasa es que, si seguimos con la metáfora esta de las armas de fuego, difícilmente vas a aprender a hacer tiro al blanco bien y avanzar si no gastas cartuchos. Es que aquí en un momento dado pues hay que gastar obras. Las puedes gastar con discreción, con lector estero, pero en algún momento dado hay que dar un paso más allá, hay que mandarlas a un sitio que seguramente se van a quemar. Por mucho que las grandes editoriales vendan mucho esto de su primera novela, en realidad en muchos casos es un cuento. Yo esto lo tengo comprobado. En muchos casos el autor había publicado ya 3 novelas o había escrito 2 y no había publicado ninguna y lo venden como su primera novela porque es la primera novela que está en gran circuito y parece que existe ese mito de que ha llegado, ¡pam!, ha sonado la flauta ahí porque es un súper genio. De eso ya hablaremos otro día, pero bueno, ya de adelanto quitaros esa idea. Hay que quemar cartuchos, hay que decidir dónde se queman y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ahora me diréis, vale, guay, Pataparo, esto mola mucho, tú como eres editor y tienes tus movidas, pues sí, nos puedes venir aquí con la historia de que se aprende muchísimo siendo jurado de unos proyectos y de otros, de concursos literarios, de comités de lecturas. Yo tuve una experiencia buenísima en el Fabricantes de Sueños, fue súper enriquecedora porque además trabajé con gente con la que no tenía costumbre de trabajar. También tuve una magnífica experiencia cuando estuvimos en aquello que montó Alfaridiani de la... Creo que fue Alfaridiani que lo montó, pero bueno, había un mecenas por ahí en las sombras también. Lo de la plataforma de editoriales electrónicas, independiente de editoriales electrónicas, donde también hablábamos mucho de las obras publicadas, además entre editores que no nos conocíamos necesariamente, con lo cual era aún más enriquecedor. Y volvíamos una y otra vez a eso de que cuando tienes que justificar lo que estás diciendo, tienes que leer con mucha más atención. Ahí no vale decir, wow, me ha molado, le pongo un 8 sobre 10. No, tienes que ir más lejos, tienes que afinar, tienes que ser capaz de justificar tu punto de vista y eso permite un análisis más complejo. Bueno, volvemos a la cuestión. Sí, sí, Patapalo. Bien, te estás enrollando otra vez. A ti te ha venido de lujo llevar estos 10 años ahí en la brecha, pero el escritor novel, ¿cómo demonios se pone a hacer de jurado? ¿Quién lo va a llamar de jurado si no tiene un bagaje detrás? Bueno, ya hemos dicho, ya he dicho, aquí hablo en majestático plural, el tema de la web Ocio Joven. En Se Dice pasaba lo mismo, había un concurso que no sé si seguirá en marcha, el Tierra de Leyendas, que tenía la misma dinámica. Y bueno, aquí no nos vamos a engañar, aquí hay un poco de autopromo. Os invito a pasaros por el concurso homenaje a John William Polidori y lo comprobaréis. Hay un montón de webs, hay un montón de proyectos y hay de vez en cuando algunos concursos en los que se puede ser jurado popular. En tiempos estaba el concurso Is Libris, que era una maravilla para los amantes del relato histórico, donde podías leer a los participantes, valorarlos, dar tu opinión y participar en ese jurado popular. Y a pesar de lo que crea la gente escéptica, que lo entiendo, no hay tanto mamoneo. No hay tanto mamoneo. De hecho, yo en el Is Libris no vi mamoneo. A mí me crujieron algún relato y luego hubo otros que los valoraron muy bien. Y por mucho que todas las pequeñas comunidades tengan sus dinámicas en las que te aficionas a un tipo de escritura o ya la has digerido y entonces tienes más afinidad y tal, lo cierto es que uno de los aspectos más saludables de este tipo de concursos es que como das tu opinión a pecho descubierto, como digo, la tienes que razonar. Y ahí, vale, digamos que puedes llegar a rascar medio punto para arriba, medio punto para abajo porque es tu viejo compañero de armas y no quieres darle mucha tralla.
pero no mucho más, no mucho más porque canta. Y al primero que le canta, y esa es la magia de este tema, es al autor. Y no hay nada que te desinfle más que un colega de lides literarias que no sea capaz de decirte, aquí interferencia al italiano, que, que has patinado, oye, que tu relato, pues, vale, que tienes la prosa de siempre y tal, pero oye, ¿qué pasa? ¿Que no lo has revisado o qué? ¿Que has metido aquí 30 ratas que no metes nunca? O que, tío, que no se entiende el final, que no lo veo claro, te ha quedado demasiado vago. Y estas cosas, con una cierta madurez, yo he visto a largo término que los escritores las agradecen. Vale, sí, tenemos nuestra vanidad, lo sabemos todos. A todos nos encanta que nos digan que escribimos maravillosamente, pero valoramos muchísimo los consejos bien dados. Y antes de ser editor, antes de todas estas movidas, yo participé mucho como decía, en la web Ocio Joven, donde nacieron cosas como el desván de los cuervos solitarios, del que hablaré algún día, y donde con mucha modestia nos dábamos consejos unos a otros, y a veces los tomabas y a veces no, pero que nos enriquecieron enormemente. De ese grupo inicial de escritores, todos los que perseveraron un poco, yo diría que todos, luego cosecharon algo, un premio literario, una publicación de libro en solitario, prácticamente todos salimos con un impulso enorme de esto. Y cuando llegamos a aquel grupo, francamente, no teníamos experiencia prácticamente ninguno. ¿Dónde está la magia? No es porque nos diéramos unos consejos de la hostia, es porque leímos con mucha atención a nuestros colegas y aprendimos mucho de lo que leíamos y aprendimos mucho como lectores. Cambiamos en cierto modo nuestra propia visión de la lectura y eso es muy importante como escritores. Y básicamente podemos resumir en esto el tema del videoblog de hoy, que me está quedando ya muy largo, es que si tomáis el tiempo de analizar la obra de un colega, y hablo de un colega porque generalmente te da la posibilidad luego de contrastar lo que has analizado con él. Porque está muy bien analizar la obra de Stephen King, cuando ya ha pasado, pues, por ejemplo, a través de 6 o 7 editores en distintas reediciones, pero no es exactamente lo mismo, porque a Stephen King le puedes mandar una crítica de Kerry y no sé si se va a tomar el tiempo de leerla. Bueno, si podéis, hacedlo, qué demonios. Pero en general esto suele funcionar más con escritores que están un poco en tu misma dinámica, en tu mismo momento de crecimiento. Luego, evidentemente, si podéis comunicar con autores a los que admiráis y con autores cuyos estilos os encantan, pues aprovechad la ocasión. Estas cosas son súper fructíferas. Cuando ves colaboraciones entre autores, creo que fue Neil Gaiman con Terry Pratchett, te dices, jo, macho, me hubiera gustado estar ahí en el despacho oyéndoles intercambiar ideas, ¿no? Leyendo en profundidad el uno al otro. A lo que voy es, por poca experiencia que tengáis, hay ventanas abiertas para poder leer a los otros con una visión crítica. Y la excusa de no tengo los suficientes conocimientos para dar mi opinión no vale. No vale porque hasta que no empecéis, hasta que no os pongáis a ello, no vais a empezar a acelerar. Es mucho más arduo trabajar solo con tu propio material, con la relectura de tu propio material y con lecturas hechas por placer al lado, que trabajar la literatura también desde la mirada de los otros y también desde ese esfuerzo por darle un análisis profundo. Como os he dicho, tiene un precio, lleva tiempo, es un riesgo, porque sí, a veces hay gente que se toma mal las opiniones. Es ponerse a pecho descubierto, porque también muestras tus carencias. A veces hacemos una crítica o una corrección a alguien y ¡zas! Te dicen, no, que te has colado. Que es que está bien y eres tú el que no lo ha entendido, eres tú el que no conoce la palabra o eres tú el que pone mal las comas. Pero desengañémonos, nadie nace aprendido y todos los años se aprenden cosas. Como el capricho de Goya, todavía aprendo. A día de hoy debo llevar a mis espaldas, pues, no sé, decenas de jurados. He hecho jurado en decenas de sitios. Y a veces hay más o menos feeling con los colegas con los que juzgas y a veces hay más o menos feeling y energía con el propio concurso y demás. Y una cosa os puedo decir, sigo aprendiendo un huevo, pero un huevo. No es un poco, no es en plan, sí, aquí me...
he pulido un poquito más mi estilo. No, no. Aprendes un montón. En el Polidori de este año llevamos 23 relatos y ya me han dado la vuelta ahí al cerebro, un par. Hay un par de ideas por ahí que te dices, jo, macho, ¿cómo habéis podido tener pedazo de idea, ¿no? Y otros que te inspiran, y otros que te dan pistas, y otros que ponen en cuestión las cosas que haces y te dices, ostras, pues igual no las estoy haciendo tan bien. Y eso es indispensable. Importante, no indispensable. Así que, una vez establecida la pregunta importante, ¿cómo puedo mejorar escribiendo? Primera respuesta, haced de jurado. Hacer de jurado no quiere decir que te contrate Planeta para el próximo Minotauro. Eso ya llegará un día, si queréis. Hacer de jurado quiere decir tomarte el tiempo de leer con interés la obra de un colega. Poneros a ello, probad. Y francamente, si no os funciona, voy a sentirme muy, muy sorprendido. No conozco a nadie que no le haya funcionado bien. Así que nada, con esto me despido. Como digo, seguramente no será el jueves que viene. Me voy a intentar meter caña con los emails esta semana. Lo siento, ya lo que me faltaban eran 3 días de desconexión. Ahora estamos volviendo al college, con lo cual, pues eso, máscaras, agotamiento general, cierre de evaluaciones, estamos cerrando el año escolar. Voy a darme caña. Eso no es un murciélago ni un vampiro, son moscas. Y nada, me despido hasta el jueves que viene. Gracias por seguir ahí. Como siempre, se agradecen los comentarios. Seguimos en contacto. Hasta la vista.